ponen de pie a partir del versículo 14 hasta el final, de una manera alternada. Romanos capítulo 4, versículo 14 hasta el final. Dice la palabra de Dios: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a todo lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada después a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a ver el versículo 17 esta mañana, hermanos, sobre la declaración del Señor para Abraham. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Vamos a Padre, damos gracias por la bendición de su palabra. Oramos, Dios, que el mensaje nos ayude a pensar en la oportunidad que tenemos de continuar, de ser bendición a muchas gentes. Padre, elegiste a tu siervo Abraham para poder no solamente ser el padre de la nación de Israel, pero el padre de muchas gentes. Gentes de las cuales nosotros hoy en día nos consideramos, no porque tenemos en nuestra sangre la sangre del linaje de Abraham, sino porque, al igual que Abraham, hemos creído, y eso nos hace ser también parte de esa gente. Oramos, Dios, que nos ayude, nos guíe en la predicación de su palabra y que nos ayude, Padre, por su Espíritu Santo en todo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. La Biblia nos habla acerca de Abraham, cuyo nombre original era Abraham, no Abraham. El nombre Abraham significa padre enaltecido. Así fue que le pusieron a este hombre, ¿verdad? Desde que nació le pusieron Abraham, que significa padre enaltecido. Ahora, sin embargo, Dios le dio una nueva dimensión a su nombre, de tal manera que en lugar de llamarlo, de continuarle llamando a Abraham, le llama Abraham. Y ese nombre, hermanos, es porque Dios tiene en mente para la vida de este siervo, no solamente que él piense que es un hombre cuyo padre es grande. Claro, el nombre de Abraham está hablando acerca de Dios como el Padre enaltecido, como el Padre que es sobre todas las cosas, pero ahora le hace pensar en lo que él tiene en mente para su vida, hacerlo un padre de muchas gentes. Por eso es que el Señor, cuando llama a Abraham, le dice: Abraham, ya no va a ser tu nombre Abraham, tu nombre va a ser Abraham, porque en mi mente, mi plan está que tú seas el padre de muchas gentes. Y es así como leemos aquí, hermanos, en Romanos capítulo 3, en el versículo 16, dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham, cómo Dios lo puso en su plan el hacerlo padre de muchas gentes. El Señor insiste en el versículo 18: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, hermanos. Ahora, cuando Dios le dice, Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque en mi mente, mi plan está que tú seas el padre de muchas gentes. Yo creo que cuando Abraham escuchó esto, dijo: Señor, ¿estás bromeando conmigo? Porque mi hijo sería. ¿Cómo es que Dios estaba pensando en él? Bueno, él no entendía, él no sabía cómo iba a suceder esto, que él, siendo un hombre, ya con lo que acabamos de leer, de casi 100 años, su esposa estéril, y Dios lo llama y le dice: Abraham, tú no vas a ser más Abraham, sino vas a ser Abraham, porque vas a ser el padre de muchas gentes. Y entonces él, todavía un poquito incrédulo, no entiende lo que Dios tiene en mente. Ahora, vamos a ver, hermano, cómo Dios le hace ser padre de muchas gentes, cómo Dios también tiene en mente que precisamente cuando lo pone como padre de muchas gentes, pueda alcanzar a esas gentes, y cómo nosotros hoy en día, siguiendo el plan de Dios para Abraham, podamos pensar en muchas gentes. Ahora, Abraham no tenía hijos, y él, a veces, el hombre, cuando no está en la voluntad de Dios, hermanos, y no sabe esperar el tiempo de Dios, puede tomar decisiones equivocadas. También nosotros sabemos que Abraham actuó tal vez movido, presionado, podemos pensarlo así, porque su esposa, cuando vio que no podía tener hijos, dijo: mira, yo no puedo tener hijos. Y creo que necesitamos tener un hijo. Dios ha dado que vas a tener una descendencia. Entonces, pues yo creo que la manera, era una manera cultural. La gente en el Oriente era como una ley prácticamente para una mujer estéril, que cuando ella no podía tener hijos, entonces se le permitía que alguien sirviera como un medio para darle un hijo, y aunque esa fuera una mujer ajena. Y Sara, siguiendo la cultura de la sociedad en que vivía, pensó: bueno, creo que esa es la manera que Dios quiere que nosotros tengamos un hijo. Yo soy estéril, tú ya tienes casi 100 años y esperanza de que tengamos hijos. Pero yo creo que a lo mejor Dios quiere que sea a través de mi criada. Y ella tenía una criada, se llamaba Ana. Le digo: pues a esta mi criada, ella es como si yo fuera, es mi esclava, yo soy su dueña, y cuando nazca el bebé, prácticamente el bebé no va a ser de ella, va a ser de nosotros. Ahora, mi hermana, tenga cuidado con los pensamientos culturales de la sociedad. El que la gente piensa de esta manera no significa que Dios lo aprueba. Pero claro, nuestra sociedad occidental, ya sabemos que nadie se prestaría a semejante tontería. Bueno, por lo menos una mujer en sus plenos usos de sus facultades, creo que de la cultura occidental, ninguna mujer diría: bueno, está bien, no puedo tener hijo, mi criada, y puedes llegarte a él y tener hijo, y ella va a hacer eso en nuestra cultura occidental. Eso diría: qué locura. Aunque la sociedad en la que vivimos, hermano, está tan perversa cada día que no nos sorprendería que hubiera mujeres así. Pero la sociedad oriental, en su cultura, había esa idea, ese pensamiento. Era común, la mujer estéril podía entonces a buscar el medio que alguien se alquilara. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, el alquiler de alguien para que alguien tenga hijos. Eso no es contrario a los principios de la palabra de Dios. Si Dios le da un hijo, gloria a Dios, y si no le da, ¿sabe por qué no le da?
Además, la mujer que estéril es más dichosa que la que tiene hijos. Bueno, es difícil para algunos entender eso. Pero, hermanos, qué bueno cuando Dios, Él va a obrar a su manera y tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Ahora, para que esto fuera posible, Dios puso en prueba a Abraham. Mira aquí en el versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Tuvo que tener fe y esperar en lo que Dios le había dicho, aun cuando lo que se le había dicho no sonara lógico para él. Por eso dice el versículo 18 que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Hermanos, cuando Dios tiene en mente un plan para nuestra vida, a veces nos va a resultar difícil pensar cómo Dios lo va a hacer. Pero esto nos afecta a nuestra fe. Si nosotros llegamos a considerar o a pensar cómo Dios puede hacer las cosas, lo más seguro es que seamos llevados o por nuestro razonamiento o por nuestro débil pensamiento para creer que Dios no lo puede hacer. Ahora, recuerden, hermano, Dios no actúa de acuerdo a su pensamiento, Dios actúa de acuerdo a su poder y de acuerdo a sus planes. En el pensamiento, Abraham dice: ¿cómo? Hasta cuando llegó Abraham a casa de Dios, Dios llegó a casa de Abraham y Abraham le preparó la comida bien espléndida. Y entonces el Señor, por recompensar, dice: vas a tener un hijo. Y Sara, como algunas mujeres del oriente, amigas del occidente, les gusta el chino, estaba escuchando detrás de la tienda y hasta se sonrió. Va a tener un hijo. ¿Cómo voy a tener un hijo? Ya soy una mujer grande. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y yo le digo: ¿por qué te reíste, Sara? Ya cuando Dios la habló a ella se puso serio, ¿verdad? Es que cuando Dios nos habla, hermanos, es serio. El problema es que a veces no lo tomamos así, ¿verdad? ¿Por qué te reíste? No, Señor, no me reí. Si te reíste, ahora tu hijo se va a llamar Risa, para que te acuerdes que te reíste de mí. Pero bueno, pensaba no solamente en el evento cuando se rió de lo que Dios le dijo, pero también pensaba que ese hijo, hermano, representaba la alegría, como muchas de las veces los hijos representan la alegría. Pero tenemos que ver aquí, para que Dios pudiera cumplir su plan, Abraham tuvo que creer. Abraham no tenía hijos. Dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ya cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: tú vas a tener un hijo, una descendencia. Hermano, ya estaba casi muerto, ya tenía casi 100 años. Además, había otra desventaja, versículo 19: la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que técnicamente, humanamente, era imposible que Abraham tuviera un hijo. Su edad, su mujer estéril, ¿cómo iba a tener un hijo? Pero hermano, cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Dios es fiel para cumplir su promesa. Cuando Dios tiene un plan, Dios va a llegar a ese plan, y hermano, nos permite a nosotros tener parte de ese plan. Ya en la mente de Dios está: yo quiero un hombre que sea padre de muchas gentes. Y pensó en Abraham, dijo: Abraham, ven, sal de tu tierra, sal de tu parentela, voy a hacer de ti una gran nación. Él camina, se va por Canaán y vive en Canaán. Pero cuando Dios le vuelve a hablar: Abraham, tú vas a tener una gran descendencia, le dice: mira, Abraham, puedes salir y mirar hacia el cielo. Si puedes contar las estrellas, cuéntalas, porque así será tu descendencia. Pero Abraham miró las estrellas y todavía no podía creer, ¿verdad?, que pudiera tener una descendencia como las estrellas. Ahora, en aquel tiempo no se sabía una idea de cuántos miles o millones de estrellas eran. El ojo humano solo alcanzaba a ver en el cielo una gran parte de las estrellas. Pero el Señor le añadió, le dijo: mira, Abraham,
Si puedes contar la arena del mar, cuéntala, porque así será tu descendencia. Creo que entonces Abraham entendió que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas. Aunque lo que Abraham no sabía es que tanto las estrellas como el polvo de la arena es igual, hermanos, de inmenso. En el universo de Dios, así es, hermanos. Pero cuando él escucha esa promesa, él tiene que entender, hermanos, tiene que aceptar que el Dios que le ha prometido tener ese plan y llevarle a ser padre de muchas gentes, él va a tener que aceptar que aquí Dios, el omnipotente, puede hacerlo. Y eso le llevó, hermanos, entonces a ver esta descendencia. Ahora, recuerde que Abraham, hermano, aquí es llamado el padre de muchas gentes. Primero, el apóstol Pablo menciona que tuvo la descendencia según la ley. Vamos a ver en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estandón incircunciso, para que fuese padre de ¿quiénes, hermanos? De todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Una de las gentes a los cuales podemos reconocer que Abraham es el padre de los creyentes no circuncidados. Eso habla de nosotros. Nosotros, hermanos, porque no somos descendientes judíos, no practicamos la circuncisión. Y sin embargo, por la fe, dice la Biblia, por el hecho de haber creído en el Señor, somos parte de esas gentes al cual el Señor puso como padre Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque hemos creído. Gracias a Dios, Abraham llega a ser hasta cierto punto nuestro padre en el sentido espiritual, porque debido a la fe que él tuvo en el Señor, el hecho que Dios le llamó y le hizo ver que tendría una descendencia para él, y él creyó a la palabra de Jehová, dice la Biblia, le fue contada por justicia. Ahora nosotros los creyentes somos hijos de Abraham por el hecho de haber creído a la manera que Abraham creyó. Pero no solamente habla de estas gentes, miren en el versículo 12, y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vimos el orden quizás un poquito al revés de lo usual. Abraham fue padre de los circuncidados, es decir, los que descienden de Israel como los que descienden de Esaú. Ustedes recuerdan, hermano, que Abraham no solamente es reconocido como el padre de los judíos, pero también es reconocido como el padre de los árabes, de los islámicos. Los musulmanes, hermanos, creen en Abraham también. El libro del Corán que ellos usan como Biblia les muestra la historia de Abraham, dándoles a ellos, ¿verdad?, la oportunidad de ver su historia y de pensar que Abraham es su padre. Y en cierta manera sí, porque Abraham fue padre de Ismael, el hijo que tuvo con Abraham. Todos los descendientes de los árabes que no son judíos son descendientes de Ismael. Ellos le reconocen como padre. Y ahora que estaba estudiando un poquito acerca de las misiones en estos países, leí, hermanos, que en los países árabes hay lugares donde la gente, sobre todo, usted sabe que son islámicos, pero se les puede hablar de Cristo cuando en sus costumbres, en sus tradiciones, ellos
están todavía siguiendo el ejemplo de Abraham de traer un cordero para el sacrificio. Es una manera como se puede ganar los árabes para Cristo. Es como nosotros ganamos a los católicos para Cristo. Decimos, aquí es más fácil ganar a los católicos. Decimos, ¿tú crees que Jesús murió por ti? Ok, ahora lo que necesitas saber es creer que solo Él te puede salvar y nadie más. Bueno, en el caso de los árabes, los misioneros que están trabajando con los árabes dicen, ¿te acuerdas que Abraham ofreció un sacrificio? Porque ellos son descendientes de Abraham y saben muy bien acerca de la historia de Abraham. Dice, bueno, ese sacrificio fue establecido por Dios con la mira de mandar un día su propio hijo para hacer el sacrificio por el cual nosotros somos perdonados. Hermano, qué bendición cuando vemos a misioneros trabajando con los árabes. Bueno, los árabes son descendientes de Abraham. Los judíos son descendientes de Abraham. Los creyentes, nosotros, aunque no tenemos en nuestra sangre la sangre judía o la sangre árabe, gracias a Dios, por la fe, somos descendientes de Abraham. Y es ahí donde estamos hablando, hermanos, porque el propósito de esta mañana, hablar sobre el padre Abraham, el padre de muchas gentes, es pensar que no solamente el judío necesita ser salvo, no solamente los árabes necesitan ser salvos, pero también nuestros pueblos necesitan ser salvos. Ahora, Dios tuvo en su mente el que Abraham fuese el padre de muchas gentes. Ya vimos que es el padre de judíos, el padre de los árabes, el padre de los cristianos, y en su plan, en el plan de Dios, hermanos, todo lo hizo a través de la fe de Abraham. Mira el versículo 20 ahora. Tampoco dudó por incredulidad. No teniendo ninguna descendencia, no teniendo ningún hijo, dice que no dudó. Ahora, aquí yo creo, Pablo está contemplando el tiempo en el cual por fin Abraham deja de confiar en lo que su esposa le ha dicho, deja ahora de creer en la manera que él tiene, porque usted se da cuenta cuando Sara le dice, mira, Abraham, yo creo que no va a tener hijos, pero ahí está mi criada. Y usted conoce la historia que cuando nace el hijo de la criada, Ismael, pues crece, y cuando nace Ismael, como todo hermano mayor, le molesta a sus hermanos menores. Yo soy mayor, molesto a mis hermanos menores, es parte de mi trabajo. Y entonces Ismael molesta a su hermano menor, y siempre lo anda molestando, y siempre le anda burlando. Y bueno, Agar, que antes era la criada, ahora saca la suya y dice, no, yo soy mamá y tengo más derecho que tú. Le dice a Sara, porque tú no tienes hijos, en cambio yo tengo un hijo de Abraham. Y Sara dice, ¿sabes qué? Sácala mejor. Y la pobre Agar tiene que ir fuera al desierto. Pero hermanos, lo que estamos viendo es que por fin Abraham entiende que no es la manera que Dios tiene en mente para hacer sus cosas o su plan. Hermanos, siempre dejemos a un lado nuestro plan y sigamos el plan de Dios. Amén, hermanos. El plan de nosotros no funciona, el plan de Dios sí va a funcionar. Abraham tiene que entender, tiene que estar convencido, tiene que dejar de vivir de acuerdo al pensamiento cultural, de acuerdo a lo que ahora Sara piensa, y tiene que darse totalmente a creer que si él va a ser el padre de muchas gentes, tiene que seguir el plan de Dios. El plan del hombre no funcionó, le trajo problemas. Ahora tiene que dividir la herencia, ahora tiene problemas con 2 mujeres, ahora tiene problemas con 2 hijos, ahora tiene problemas con todo el mundo. Y por eso, hermanos, hasta hoy en día, los árabes y los judíos se siguen matando, porque hay odio entre ellos. Ahora, esos que son descendientes de Abraham, ¿qué si no fueran descendientes de Abraham? Se comerían nosotros a nosotros. Pero los árabes, como los judíos, son descendientes de Abraham. Y todo el problema que vemos hoy en día en estas guerras es porque el hombre siguió el plan de uno mismo.
Hermanos, el plan de Dios todavía sigue vigente. Porque no solamente pensando en Abraham, pensando en la iglesia como Abraham, Dios nos ha puesto para ser padres de muchas gentes. No por la sangre, sino como Abraham, por la fe. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y somos descendientes de Abraham, como acabamos de leer en el versículo 11. Mira ahí en Romanos 4:11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En la misma manera que Abraham, Dios fielmente a su iglesia, que nosotros seamos padres de muchas gentes. Ahora, ¿cómo lo logramos, hermanos? Trayendo a la gente a conocer al Señor Jesucristo. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, y por la fe que tenemos en Él, ahora nosotros somos llamados hijos de Abraham. Es lo mismo con la iglesia, hermano. La iglesia está para predicar el Evangelio, está para anunciar las buenas nuevas, para que la gente tenga fe en el Señor Jesucristo, y una vez que tengan fe, sean hechos hijos de Dios, y por supuesto, hijos de Abraham en ese sentido. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? Tenemos que seguir el plan de Dios. ¿Sabe que en las iglesias hoy en día, que son despertadas a cumplir con la obra misionera, muchas de las veces siguen un plan personal? Es decir, hay iglesias que no todas cumplen con el programa misionero, pero hay unas que dicen, sí, vamos a hacerlo, y lo que están haciendo son su propio plan. Algunas de las veces mandan ayuda humanitaria, alimentos. Algunas de las veces mandan ayuda educativa, maestros. Pero hermano, ese no es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es mandar misioneros. El plan de Dios es mandar misioneros. Y los misioneros ganan las almas para Cristo y entrenan obreros para que a su vez esos obreros ganen a su gente para Cristo. Ese es el plan de Dios. Ahora, el problema es si la gente está tratando de alcanzar las gentes para que de esta manera muchas gentes, la gente que no conoce de Dios, puedan ser salvos. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de acuerdo al plan de Dios. Ahora, si seguimos el plan del hombre, no va a funcionar. Abraham siguió su propio plan y fracasó. Pero cuando él decidió seguir el plan de Dios contra el plan personal o el plan de Sara, dice el versículo 20, más bien dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Hermanos, para que Abraham pudiera creer que el plan de Dios iba a funcionar, él tuvo que creer totalmente que Dios lo podía hacer. Ahora, hermanos, no hay otra manera de poder cumplir para llevar el Evangelio a otras gentes. La única manera tiene que ser el plan de Dios. ¿Cuál es? La obra misionera. Y para que nosotros podamos cumplir con el plan de Dios, el programa misionero, ¿qué nos hace falta a nosotros, hermanos? Como Abraham, ¿qué nos hace falta? Creer que Dios es poderoso para que nosotros llegamos a la meta. Ahora, si Abraham no creyó, ¿qué tuvo como resultado? Problemas. Cuando una iglesia no cree en el plan de Dios, en la obra misionera, hermano, siempre va a estar en dificultades, porque no estamos actuando de acuerdo al plan de Dios. El programa misionero, el plan misionero, no es un programa americano, no es un programa inglés, ni siquiera es un programa de alguna organización. Es el programa de Dios, hermanos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, cuando escuchamos este mandato, hermanos, de hacer discípulos a todas las naciones, nosotros como ahora decimos, Señor, ¿cómo? Tengo casi 100 años. ¿Cómo puedo ser padre de muchas gentes
cuando tengo casi 100 años y mi esposa ya es una mujer estéril? Cuando escuchamos el mandato de llevar el evangelio a todas las naciones, hermanos, nosotros nos miramos, la mayoría de las iglesias que no cumplen con el programa misionero dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer si la mayoría son pobres? ¿Cómo lo vamos a hacer si la mayoría de la gente apenas tienen para comer? ¿Cómo lo vamos a hacer si la mayoría de nuestras iglesias ni tienen templos, ni tienen construcción? ¿Cómo vamos a cumplir con el programa misionero si nosotros humanamente no tenemos? Por eso es que hay muchas iglesias que no cumplen con el programa misionero.